Sale. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente desde el área de graduado de la Facultad de Ciencias Económicas le damos la bienvenida. Vemos, algunos que ya han participado en algunos otros cursos y aprovechamos también a decirle que luego de finalizado el evento, le vamos a mandar una encuesta que realmente a nosotros nos ayuda mucho, donde ahí en las encuestas le pedimos a ver qué tipo de tema, de capacitaciones que quisieran. Entonces, en base a eso, salimos a buscar los docentes que puedan dar esas capacitaciones. Así, desde el primer momento nos comunicamos ahí con Alejandro. La verdad que es agradecerle porque la predisposición desde el primer momento que tuvo con nosotros y la paciencia. Y bueno, es agradecerte, Alejandro, y ahora Dale. te presentamos y arrancamos. Bueno, presentamos nuestro workshop de hoy, que es Asesorando Emprendedores. Lo va a dictar Alejandro Bricker, el doctor en Administración Alejandro Bricker. Si estás dispuesto, ya podemos arrancar, Ale. Ahí estamos. Tengo al perro ladrando de fondo, así que sepan disculpar eso, pero bueno, es lo que hay. A él no le puedo pedir que se calle. Bueno, buenas tardes a todos, a los que se fueron sumando de a poquito. La idea de hoy es básicamente, si bien la temática es esto de asesorar a emprendedores, la idea es llevarlo adelante medio como una charla de café, así que siéntanse en total libertad de abrir los micrófonos, hacer los comentarios, aportes en el momento que les parezca. Cuando los chicos me plantearon la idea de dar un workshop sobre emprendedorismo, lo que desde el área de graduados, a mí lo primero que se me vino a la cabeza era esta idea de, ver cómo los profesionales tenemos que trabajar en el proceso de acompañar emprendedores y ir viendo algunas herramientas, comentar algunas herramientas que se van adaptando a los distintos momentos de la etapa del ciclo de vida de cada uno de los emprendimientos, ¿no? Así que, el temario viene más o menos un poco por ahí. Dar el ciclo de vida del emprendimiento o las etapas por las que va transitando un emprendimiento como un marco, como para ver en qué contexto podemos usar cada una de estas herramientas. Y después hablar un poquito de algunas cuestiones que tienen que ver con el diseño del negocio, las herramientas para plantear el modelo de negocios y algunas formas de trabajarlo que van surgiendo, y incluso, por ahí alguna opinión personal respecto de alguna de las que andan dando vueltas que por ahí no son tan productivas o tan sólidas. Y después, discutir un poco sobre el final esta idea de si el plan de negocios hay que hacerlo o no, y charlar un poco sobre eso. La idea, como les decía, es que lo vayamos charlando un poco entre todos, y así que, cualquier inquietud, participación, de nuevo, abran los micrófonos y lo dicen, y si no, lo van comentando por el chat y cada tanto lo vamos levantando. Respecto a esto de las etapas del proceso emprendedor, esto como para ponerle un marco, hay muchas formas de analizar esto, pero a mí me parece que esta es una forma bastante piola, ¿no? Digamos, todo emprendimiento pasa por una etapa de gestación, donde se lo va pensando, se le va tratando de dar forma, hasta llegar a esa puesta en marcha, esa etapa inicial, en el arranque, con todas las complicaciones propias de esa etapa. Después hay toda una etapa inicial en la vida de un emprendimiento, que en general está también muy signada por
por el aprendizaje que va haciendo el emprendedor o el equipo emprendedor respecto de cómo llevar adelante el negocio. Y después se va dando un ciclo que nosotros lo planteamos de esta manera, ¿no? El crecimiento y consolidación como etapas en las cuales uno va iterando, pero que de alguna manera, o sea, no es que o solo crecemos o solo consolidamos, sino que depende en cada una de estas etapas donde ponemos un poco más de peso en la balanza, ¿no? Si en la consolidación, si en básicamente reforzar los cimientos de nuestro emprendimiento como para que tengamos una buena plataforma a partir de la cual seguir creciendo, o si vamos a estar en esa etapa de crecimiento. La idea para hoy es un poco centrarnos en esas dos primeras etapas, por ahí pensándolo más en la gestación hasta llegar a la puesta en marcha, más que la puesta en marcha en sí misma, y charlar un poco de algunas herramientas que usamos en la práctica con los emprendedores, comentarlo y bueno, y abrirlo a charlar un poco de eso. Para arrancar, me parecía que estaba bueno arrancar con una de las confusiones más frecuentes que se dan entre los emprendedores, ¿no? Que tiene que ver con, yo lo planteaba como, se me ocurrió plantearlo como este juego, ¿no? Entre el encuentro de las diferencias entre qué es un producto, la propuesta de valor, el negocio y la empresa. Y muchas veces los emprendedores, sobre todo emprendedores chicos, emprendedores con microemprendimientos. No me gusta decir microemprendedor porque el emprendedor tienen todos el mismo tamaño, digamos, ¿no? Pero lo que varía es el tamaño del emprendimiento, no el emprendedor. Es esta lógica muchas veces mezclan o interpretan el producto como el negocio o el producto como la propuesta de valor completa. Y entonces muchas veces, cuando hablamos de producto, esto aclarar, ¿no? Bienes y servicios, o sea, hablamos de producto en términos genéricos, parece que fuera muy parecido a este juego, ¿no? Encontrar la diferencia entre una cosa y otra y que las diferencias son sutiles entre un producto y el negocio o entre el producto y la empresa. Y la realidad es que el juego es un poco más parecido a esto, ¿no? O sea, son cosas completamente distintas, donde cuando hablamos de producto hablamos de una cosa, cuando hablamos de propuesta de valor hablamos de otra, cuando hablamos de negocio hablamos de otra y finalmente, bueno, la empresa, ¿no? Y bueno, muchas veces esto se confunde. Por las dudas, si alguno se quedó mirando a ver cuáles eran las diferencias en esto, ahí se las marco. Esas son las que son distintas en cada uno de los... Si alguno se quedó en eso. Pero bueno, gráficamente yo lo suelo mostrar de esta manera. ¿No? Donde básicamente lo que tenemos es como una empresa que puede estar llevando adelante uno o más negocios, ¿sí? Dentro de ese primer negocio puede estar pensando en ofrecer una o más propuestas de valor en función de los segmentos de mercado, de clientes a los que está apuntando, y cada una de esas propuestas de valor está conformada por un conjunto de bienes, servicios y otro par de condimentos que más adelante los vamos a charlar. Digamos, entonces, lo que suele pasar, o por lo menos a mí me ha solido pasar, ¿no? En algunas intervenciones con emprendedores, es que ese bien que ellos imaginan, para ellos lo confunden con el negocio, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, por ahí con algunas herramientas de las que vamos a tratar de ver hoy, vamos a tratar de pensar en esta cuáles son las variables o los componentes que tenemos que pensar para entender estas diferencias, ¿no? Y por qué un producto no es el negocio y cuáles son las variantes que le tenemos que agregar las variables que tenemos que sumar a ese producto para llegar a tener una idea de negocio. Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien. Vamos a asumir. Venimos bien. Entonces, ahí estamos.
¿qué es lo que teníamos hasta ahora, ¿no? En esta etapa de gestación? ¿Cómo en general se piensan los negocios? De hecho, todavía se sigue haciendo bastante en este contexto, ¿no? Se sigue un poco esta idea del modelo de desarrollo de producto, donde nosotros a partir de un concepto o idea, se hace un desarrollo de producto, se prototipa, y una vez que ese prototipo funciona, se lo lanza al mercado. El problema en esto es que básicamente todo ese proceso de concepción, desarrollo y prototipado se hace hacia adentro y solo pensando lo que tenemos hacia adentro, ¿no? En este modelo de desarrollo de producto, básicamente somos nosotros, nuestros cerebros, o bueno, en la empresa, o pensando qué es lo que vamos a alargar. Y no los quería aburrir con un montón de filminas en este sentido, pero básicamente el 72% de los productos que se largan al mercado siguiendo esta lógica fracasan, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, lo que se fue analizando o estudiando era qué mecanismos había como para reducir esa probabilidad de fracaso, ¿no? Porque básicamente es eso, llegamos al mercado. Este sería el proceso, si alguno seguramente de mirar los Simpsons, se acordarán el capítulo del Homero Móvil, sigue este proceso, ¿sí? Llegan a ese auto para el hombre común que lo diseña Homero y que es un desastre. Bueno, eso estaría dentro del 72%. Entonces, lo que viene, y es una tendencia en términos de que ya hay muchos otros modelos de herramientas para acompañar emprendedores o para hacer el desarrollo de nuevos emprendimientos que se van alineando con esta otra idea que tiene que ver con el modelo de desarrollo de clientes, ¿sí? Más que desarrollar productos, lo que vamos a tratar es desarrollar clientes. Y este modelo, que bueno, lo plantea Steve Blank, básicamente plantea a partir de entender cuáles son las necesidades que pueda tener un potencial cliente, y a partir de eso iniciar una secuencia de procesos de validación, ¿sí? Primero validar que el cliente efectivamente tiene la necesidad, el problema, el deseo que nosotros pensamos que tiene. A partir de eso, hacer un diseño de una propuesta de valor, validarlo, hacer el desarrollo del producto, validarlo con el cliente, ¿sí? Entonces, si bien hay todas estas etapas en las que vamos a ir pivoteando el aprendizaje y la capitalización del aprendizaje, lo vamos a hacer en el contexto de la organización, ¿sí? Todo el proceso de validación lo hacemos afuera, con el mercado, con el cliente. Y a medida que nosotros avanzamos en todos los procesos de validación, el último proceso de validación tiene que ver con aprender cómo se vende ese nuevo producto o servicio que estamos por ofrecer, ¿no? Cómo logramos que el cliente nos compre en realidad toda la propuesta de valor que nosotros le vamos a estar ofreciendo. Y una vez que aprendimos cómo se hace eso, recién viene la etapa de creación del cliente, que era lo que antes, en el modelo anterior, era el lanzamiento, ¿no?, del producto. Y finalmente viene una etapa de estructuración de la empresa. Lo de la estructuración de la empresa también es interesante ver cómo se plantea acá al final, porque en realidad lo que se plantea desde esta lógica es darle a la empresa o incluso a una ONG, ¿no?, digamos, a la organización que fuera, darle la estructura que la organización va a necesitar para poder hacer llegar esa propuesta de valor a ese cliente, ¿sí? Más de una vez, y esto es verdad, es anecdótico, pero digo, más de una vez me tocó trabajar con, por ahí algunos de los que están hoy en el workshop ya la escucharon a la anécdota, pero digo, más de una vez me tocó reunirme con algún grupo de emprendedores y que estaban en etapa de idea y de pensar cuál iba a ser el proyecto y dónde iban a invertir, y que estaban tratando de conseguir algún préstamo o alguna cosa, y lo primero que hacían era sacarte la tarjeta de presentación, laqueada, la más cara, y uno era el gerente final, era el CFO, el otro era el CEO, el otro era el CEO, y no tenían nada, digamos. Básicamente era un juego de ser gerentes,
primero. Y por otro lado, digo, esta idea de que no sabemos si en la organización realmente vamos a necesitar tener un gerente financiero. O vamos a necesitar tener un gerente, un Chief Information Officer. No sabemos si lo vamos a necesitar a priori, más en esa etapa que todavía no tenían ni definido cuál iba a ser el producto que iban a largar al mercado. Entonces, bueno, desde acá, la idea es toda esa inversión en plata y en hacer, y de tiempo, en pensar cómo estructurar la empresa, dejarla para después cuando ya sabemos que lo que queremos largar funciona. Después está esta otra herramienta que yo la vinculo mucho también con esto de las etapas, porque básicamente hay distintos tipos de clientes en función del mercado en el que nos vamos a estar metiendo, ¿no? Cuando el mercado es completamente nuevo, si nosotros estuviéramos pensando, se nos ocurre una idea que es completamente novedosa, básicamente lo que vamos a tener es una proporción muy, muy chiquitita de clientes, de potenciales clientes, que son clientes innovadores, que son proactivos, que están buscando cosas nuevas, ellos están a la pesca de cosas nuevas. Hay otra porción, un poquito más grande, pero sigue siendo una porción bastante chica, de clientes que son potenciales adoptadores tempranos de la tecnología. En realidad ellos les gusta tenerlo nuevo, pero están en una posición más pasiva, ¿no? O sea, esperan que alguien les ofrezca algo nuevo. Y de alguna manera esperan este gap, ¿no? Esperan alguna referencia de este grupo de adoptadores tempranos. Después vienen la primera mayoría, la segunda mayoría y los rezagados, ¿sí? Esta es la parte más importante, la porción más grande del mercado la tenemos acá, ¿sí? El tema es que tenemos que saltar este abismo. Y este abismo, ¿por qué se le llama el abismo? Porque básicamente esta gente que está acá no va a comprar si no tiene buenas referencias de la gente que vino antes. No compran sin saber que alguien lo compró antes, ¿sí? O sea, esperamos a tener alguna buena referencia, que alguien nos diga, mira, sí, el producto funciona, o el producto está rico, ¿sí? Si no tenemos eso, no somos de los que vamos a ir a probar o a... ¿no? El que entra dentro de este espectro. Entonces, si yo estoy pensando en desarrollar un nuevo producto o servicio para alargarlo al mercado, tengo que pensar también en qué instancia está ese mercado, qué tan maduro está ese mercado, para ver dónde tengo que ir a hacer estos procesos de validación, ¿sí? Cuando yo estoy, como les decía recién, en una situación de un mercado completamente nuevo, porque estoy abriendo, desarrollando algo nuevo, básicamente tengo que ver cómo poder hacer este proceso de validación con potenciales clientes innovadores, ¿sí? Porque el resto no va a tener ni siquiera, al no estar con esta proactividad, también va a tener algunas otras barreras que posiblemente no nos permitan validar correctamente el producto, porque nos van a faltar todas esas cuestiones. Digo, distinto es si nos vamos a meter con un producto en un mercado que por ahí ya tiene algún grado de madurez, ya está desarrollado, con algún producto muy parecido a productos que puedan tener potenciales competidores, donde yo en realidad lo que voy a tratar es de ver en qué estadio está y cómo ir a captar y buscar clientes que estén en esa etapa, ¿no? Ahí puedo tomar adoptadores tempranos, puedo validar con adoptadores tempranos o con innovadores, sí, totalmente, pero también puedo validar con gente que esté en una mayoría, por ejemplo. Entonces, obviamente, cuando uno quiere desarrollar un mercado completamente nuevo, la dificultad es mucho mayor porque encontrar esos adaptadores tempranos, esos innovadores que son el 1 o 2% de los potenciales competidores, de los potenciales clientes, perdón, es como más complicado. Entonces, bueno, un poco esas dos cuestiones. Y les decía que todo esto un poco, a raíz de todo este trabajo, salieron otros autores con otras teorías y modelos. Yo hoy por ahí me voy a centrar mucho en las lógicas de lo que plantea Alexander Osterwalder, con las herramientas de diseño de propuesta de valor y diseño de modelo de negocios. Y él básicamente lo que plantea es que hay un camino para
pensar nuevas oportunidades de negocios o repensar viejas oportunidades de negocio de alguna manera, ¿no? Entonces, el camino es la liñita, ¿no? Todo lo que va haciendo. Entonces, lo que muestra esa línea es todo un proceso de iteraciones, de idas y vueltas, pero que básicamente, partiendo de una idea, lo que habría que hacer es tratar de identificar un segmento de mercado. Esto ahora lo vamos a ver porque tiene que ver con los gráficos de las distintas herramientas que él plantea. Tratar de identificar los potenciales segmentos de mercado, validar esos segmentos de mercado, y una vez que tenemos validado el segmento de mercado, que estamos en esta etapa de acá, empezar a proponer distintas propuestas de valor, validarlas, y una vez que tenemos esa propuesta de valor validada, avanzamos a diseñar un modelo de negocios. ¿Sí? Ese modelo de negocios lo diseñamos, de alguna manera tratamos de validarlo, y después pasaremos a un análisis de prefactibilidad económico-financiero, si se quiere, como para hacerlo, para dejarlo en sencillo. Y si fuera necesario, avanzar hacia el desarrollo de un plan de negocios. ¿Sí? Ese sería básicamente el camino, distintas herramientas. Vamos a hablar un poco de... ¿Dónde me quedó el puntero? De esto, vamos a hablar un poco de esto, y después discutiremos un poco de qué hacemos con esa última parte del proceso. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Bien? ¿Comentarios? Bien. Lo de la granularidad, básicamente, gracias, buena pregunta. Tiene que ver con, básicamente, acá estamos en granos más gruesos, ¿sí? Y acá estaríamos en una etapa de analizar las cosas más finito. Tiene que ver con cuánto afinamos el lápiz, ¿sí? A medida que nosotros vamos avanzando en este sentido, en el eje, bueno, ahí ya se me complicó seguir la línea. Desastre. A medida que avanzamos en esto, lo que vamos haciendo es darle mayor nivel de detalle. Cuando estamos en la etapa de idea, lo que trabajamos es más en una lógica de conceptos bastante más amplios, ¿sí? Y a medida que vamos avanzando en la complejidad de este proceso, vamos a pasar a... Que vamos avanzando en esta línea, ¿no? En este sentido, vamos tratando de entender cada vez con mayor nivel de detalle los distintos conceptos que van a terminar conformando el modelo de negocios. Y por eso, digamos, el plan de negocios también está en un nivel de granularidad bastante más alto, ¿no? Donde, en realidad, donde el grano es más fino. Entonces, ahí le damos mucho más fino. Y bueno, parte de la discusión de si hacerlo o no hacerlo tiene que ver con esto, ¿no? Justamente qué tan necesario es tener el lápiz afinado y poder hacer todos los cálculos con el lápiz finito para llevar adelante el negocio, ¿no? Pero bueno, ahí me adelanto un poco. ¿Qué herramientas recomendás para pasar o saltar el mismo, de la diapositiva anterior? No, justamente, bueno, uno de los temas para saltar esto tiene que ver justamente con hacer bien todos estos procesos de validación previos, ¿no? Para eso, obviamente, después, digamos, cuando uno habla del proceso de validación, ahí se abre un abanico, porque, digamos, para cada una de esas instancias de validación hay distintas formas de hacerlo. Y también depende mucho del tipo de negocio, qué sé yo, tener que pensar en validar un prototipo. Por ahí hacer un prototipo funcional de algún producto particular es sumamente costoso. Entonces, ahí también uno tiene que pensar, bueno, qué instancias o qué herramientas de prototipado yo podría usar para pensar en prototipados rápidos, posiblemente pensarlos hasta sin tener que fabricarlos, ¿no? Pero digo, hasta desde un dibujo,
y cómo a partir de ese dibujo ir tratando de validar y juntar información para que cuando hagamos el prototipo, que en algún momento lo vamos a tener que hacer para probarlo, ¿no? Como prototipo físico, pero digo, para que cuando lleguemos ahí ya tratemos de tener muchas de los errores que podríamos haber cometido si lo hacíamos directo, tratar de haberlo subsanado con procesos previos de validación, ¿sí? En el mundo del diseño gráfico, sobre todo, qué sé yo, el mundo del diseño gráfico aplicado a experiencia de usuario en Internet o en aplicaciones móviles, por ejemplo, se usa mucho distintas herramientas de prototipado rápido para no invertir el tiempo en hacer la programación de algo que después no siempre va a funcionar o va a satisfacer los requerimientos del cliente, ¿no? Entonces, en términos de herramientas para saltar ese abismo, lo conveniente es tratar de, primero, hacer bien todos esos procesos y después lo que hay que ver es cómo articular o cómo generar instancias para que esos clientes que necesitan la información de los clientes que ya lo compraron para comprar puedan acceder a esa información, ¿no? O generar vínculos entre ex clientes a partir de las herramientas que sean, ¿no? Pero mostrar el proceso de demostrarle a esos clientes que están en la mayoría que el producto funciona es importante. No sé si, Federico, si con eso te respondí, si no, retomamos. Siempre va a haber un abismo. La teoría marca que sí. Lo que pasa es que a veces ese abismo se cierra más fácil con un puente más corto y otras veces se necesita un puente más largo. Y no necesariamente te caes en el abismo, ¿no? Pero, digo, el 72%, lo que les comentaba hace un rato, ¿no? El 72% de los productos y servicios que se desarrollan en el marco de ese esquema de desarrollo de producto terminan cayendo en el abismo. En el caso de los servicios, al ser intangibles, ¿cómo hago un prototipo? Bueno, ahí Federico pregunta por el tema de es el prototipado en los intangibles. Es otra pregunta muy buena. Básicamente, se puede empezar, sí, podrías arrancar desde el papel con una lista de atributos. Eso en realidad lo estaríamos, eso que planteas por ahí como lista de atributos, de alguna manera lo estaríamos tratando de validar en un proceso previo que tendría que ver con cuál sería la propuesta de valor. La realidad es que en la prestación de servicios, la forma de prototipar es ofrecer el servicio. Ahí después está en cómo cobrar ese prototipo, si lo cobrás, si no lo cobrás. Pero en servicios es como que no se puede, es muy difícil separar una cosa de la otra. Entonces el prototipado en servicios básicamente es ofrecer algún servicio o una parte de ese servicio y aprender de eso y ver y tratar de validarlo desde ahí, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Vamos a tratar de... Avanzamos. Cualquier cosa de nuevo, si no, abran el micrófono también para preguntar. Entonces, bueno, propuesta de valor. Les decía, Osterwalder y el coautor, que nunca lo pronuncio porque es en francés y no lo sé pronunciar bien. Básicamente lo que sacaron, tienen una secuencia, ahora la completaron recientemente con un cuarto libro. Pero bueno, el primer libro tenía que ver con, vuelvo un segundo acá, tenía que ver con el diseño del modelo de negocios. De ahí salió esto del lienzo de modelo de negocios, que mucha gente lo llama modelo Canvas. En realidad es el modelo de 9 bloques
de Osterwalder, porque hay otro montón de canvas, de lienzos. De hecho, el segundo libro que ellos sacaron, que es una especie de precuela, ¿no? Básicamente sería el episodio 1 de Star Wars, que salió después. Lo que plantean es otro lienzo, otro canvas, para diseñar la propuesta de valor, ¿no? Entonces, lo que ellos plantearon es, por un lado, trabajar a partir de lo que sería, vamos a cambiar la punta, el mapa de empatía, ¿sí? Donde lo que tenemos es el perfil del cliente, por eso es una personita dibujada de perfil, y básicamente tratar de entender en esta parte, que sería lo que se hace primero, ¿no? ¿Cuáles son todos los esfuerzos que tiene que hacer el cliente en función de algunos beneficios que espera obtener? Uno o más, ¿no? Entonces, ¿cuáles son todos los esfuerzos que esa persona tiene que hacer? Estos esfuerzos, ellos los clasifican en 4 tipos de esfuerzos: los funcionales, los sociales, los personales y los de soporte. Los funcionales, básicamente, digo, si pensáramos en lavar la ropa, ¿no? O en preparar un mate, ¿cuáles serían los funcionales? Bueno, calentar el agua, poner yerba en el mate, preparar el mate, ¿no? De alguna manera. Ahora, hay algunos otros esfuerzos que están vinculados a lo social. Ese potencial cliente también quiere hacer alguna, digo, preparamos el mate porque lo queremos compartir con amigos, no ahora, ¿no? Fuera de, ahora un mate para cada uno. Tenemos algunas necesidades personales, ¿no? Bueno, me sirve de compañía, me mantiene hidratado o no. Y después tenemos que hacer algunas otras actividades de soporte para poder preparar el mate, ¿no? O sea, tendríamos que tener algo donde calentar el agua para el mate, tenemos que salir a comprar la yerba. Esas son actividades que tenemos que hacer antes de poder hacer esa actividad que es la que queremos hacer. Entonces, bueno, tratar de entender todos esos esfuerzos, toda esa cantidad de esfuerzos, y es un proceso que de alguna manera es un proceso divergente, ¿no? Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es acumular la mayor cantidad de información que podemos de ese potencial cliente, tratar de empatizar bien con ese cliente, tratar de entenderlo, y entender también que todas estas acciones, todo esto que nosotros marcamos acá, por lo cual este potencial cliente espera obtener una serie de beneficios, también en algunas ocasiones le puede generar algunas cuestiones que le molestan, ¿sí? ¿Qué sé yo? A ver, tomar mucho mate me da acidez. Digo, ese es un problema, un dolor que me genera el proceso de estar tomando mate. Entonces, una vez que nosotros interpretamos esto, en realidad el proceso tiene como distintas instancias en las que vamos haciendo la validación, ¿no? Nosotros, como se plantea, es básicamente a partir de hipótesis. A partir de esas hipótesis, decíamos, vamos al mercado, tratamos de validarla, hay algunas que nos daremos cuenta que están mal y que hay beneficios que no esperaban y que hay dolores que ese perfil, que ese cliente no tiene y que hay otras tareas que hace y que tienen otros dolores y que esperan otros beneficios. Una vez que nosotros tenemos ese último proceso después de validar todo esto con el cliente, lo que hacemos es pasar a la otra parte de la herramienta, que es el mapa de valor. En el mapa de valor nosotros lo que vamos a tener es cómo vamos a diseñar nuestra propuesta de valor, básicamente, ¿no? Entonces, en esta propuesta de valor nosotros lo que vamos a tener es un conjunto de productos y servicios que lo que van a hacer es ayudar a ese cliente a resolver una o más de estas tareas que tienen que hacer por acá, ¿sí? Tendría que cambiarle el color, ¿no? Entonces, decíamos, por ahí
un producto o servicio y nos va a ayudar a resolver algunas de estos esfuerzos. Pero además, lo que vamos a comentar es cómo este producto o servicio me genera un beneficio que es ese que estaba esperando el cliente, ¿no? Entonces, nosotros de este lado, lo que vamos a poder tener es un conjunto de productos y servicios, algunos generadores de beneficios y algunos analgésicos. ¿Dónde me queda el puntero? Se me armó. Ahí está. Algunos analgésicos. Y de alguna manera, lo que nosotros vamos a estar haciendo con ese diseño de la propuesta de valor es atender algunas de las cuestiones que nosotros encontramos en el mapa de empatía. Es muy difícil que nosotros podamos, les diría casi imposible, que nosotros podamos diseñar una propuesta de valor que atienda el 100% de los esfuerzos, los beneficios y los dolores que tiene el potencial cliente. Entonces, bueno, nosotros habrá algunos aspectos que no los podremos considerar, ¿sí? Algunos beneficios que no generaremos, algunos dolores que no atacaremos y algunos, no, habíamos dicho que sí, y algunos esfuerzos que nosotros no los estaremos solucionando. Esto también es importante tenerlo en mente. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando nosotros después, en una etapa de lanzamiento, en una etapa de puesta en marcha del proyecto, querramos comunicar a los potenciales clientes cuál es nuestra propuesta de valor, tenemos que comunicarlo muy bien en términos de cuáles son esos esfuerzos que nosotros vamos a ayudar a resolver, los beneficios que esperamos generar y eventualmente cuáles son los dolores que esperamos tratar de resolverle a ese cliente, ¿sí? Así como decíamos, digo, en términos de dolores, porque por ahí es, no sé si... Digo, en términos de dolores, hay negocios que se estructuran a partir de resolver dolores, ¿sí? Más que tareas. Por ejemplo, un servicio de asesoramiento en cuestiones que tienen que ver con seguridad industrial, ¿sí? Básicamente está tratando de apuntar a resolver los potenciales dolores que puede tener un empresario en el proceso de desarrollar su proceso productivo, ¿no? Entonces habrá riesgos asociados a ese proceso productivo que alguien que se dedica a este tipo de cosas lo va a trabajar y en realidad lo que está haciendo es ayudarlo a aliviar posibles dolores. Entonces, básicamente esta es un poco la lógica. Obviamente, después, bueno, yo lo que después le voy a mandar a Javier, a Gustavo y a Silvana 4 documentos, como para que quienes quieran tirar un poco más de esos hilos tengan algún punto de partida de dónde empezar a trabajar. ¿Alguien abrió el micrófono? Así que ahí lo van a poder leer y profundizarlo un poco más. Pero bueno, básicamente esa es como una primera idea de para qué sirve esta herramienta. Lo más importante acá es que si nosotros arrancamos con esto en la cabeza y nosotros queremos nos mentimos a nosotros mismos como el emprendedor, ¿no? Se miente a sí mismo diciendo que el perfil del cliente va a ser el que él quiere que sea. Esto en general no sirve tampoco, ¿sí? El proceso tiene que arrancar por acá, por tratar de entender al cliente, para después avanzar en esta segunda instancia que es diseñar el mapa de valor. Y esto, de alguna manera, digo, y volviendo a la pregunta de antes, de alguna manera hacer bien todo este proceso del mapa de empatía, de entender bien al cliente, nos va a facilitar o nos va a cortar la brecha de ese espacio en cada uno de los abismos que tenemos que ir pasando, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? Muy bien hasta ahora, por lo menos, muy claro. Bueno. Yo lo que te quería preguntar, Ale, es ese espacio de abismo que hay. Para acortarlo, para que el puente sea más estrecho, ¿hay que cambiar el producto, hay que modificarlo para llegar al otro tipo de clientes? ¿O de acuerdo a cada proyecto? Pues son 2 tipos de clientes, los primeros y los de alto, los que dan el mayor beneficio. En realidad
A ver, para que ahí me acopla con... Clientes, te digo, usuarios vienen siendo, Sí, sí, sí. o receptores de producto. Me bajás el micrófono porque me acoplo. ¿Ok? A ver, lo que tenemos, cada una de esas curvas de tipos de clientes, en realidad responden o se caracterizan a cada uno de los segmentos de mercado que vos vas a estar atacando, ¿sí? Ahora, yo lo que quería avanzar era, por ahí, con lo que avanzamos te lo termino de explicar. Digamos, cada uno de los segmentos de mercado a los que vos quieras atacar desde tu negocio, de nuevo, podés tener más de una propuesta de valor en cada uno de los negocios para atender a distintos segmentos de mercado, y cada uno de los segmentos de mercado puede tener una lógica de un abismo más corto o más largo, ¿sí? Y vos podés haber hecho mejor o peor los deberes de entender a ese segmento puntualmente, lo cual de alguna manera lo que te hace es más fácil o más difícil que vos puedas construir el puente. O eventualmente que el puente sea más sólido o más endeble. ¿Sí? Porque por ahí uno trata de armar el puente, lo arma, pero bueno, el puente no es sólido o no tiene un buen basamento y se cae. En este sentido, bueno, volviendo un poco a esta lógica de la empresa con los distintos negocios y qué conformaba la propuesta de valor, ¿no? Acá lo que se termina agregando es estos dos componentes, ¿no? Cómo esta combinación de productos y servicios que teníamos acá generan los beneficios o resuelven dolores del cliente. Eso es todo lo que conforma la propuesta de valor. ¿Sí? Fíjense entonces, ya con estos dos condimentos, que el producto, ya ni siquiera el producto es la propuesta de valor. ¿Sí? Para empezar a hacer esta distinción que hablábamos al principio. Y por otro lado, decíamos, bueno, podemos tener dos propuestas de valor, son para segmentos distintos. Entonces, si yo quiero ir con la propuesta de valor que debería atender al segmento 1, quiero usarla para el segmento 2, pero yo en realidad le quiero vender otro producto y yo comunico esto, acá es donde empiezo a tener problemas. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ser muy claro, y esto también es importante porque, bueno, acá también todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, con el e-commerce y con todas las herramientas informáticas que hoy tenemos, ¿no? También facilitan, si uno quiere, que el mensaje de lo que tiene que ver con la propuesta de valor 1, que está pensada para este segmento de mercado, y la propuesta de valor 2, que está pensada para este otro segmento de mercado, vayan en ese sentido y no se empiecen a generar los cruces, ¿no? Esto que también estaría mal, de querer ofrecerle, porque el mix de productos y servicios y cómo esos servicios generan, cómo ese mix de productos y servicios generan beneficios o alivian dolores del cliente, no es el mismo si yo los separé en dos segmentos de mercado. Si fueran los mismos es porque esto es un mismo segmento de mercado, entonces todo este trabajo que yo hice de pensarlo en dos segmentos está mal. ¿Sí? Ahora, si son dos segmentos realmente, tienen necesidades, comportamientos, características distintas, o les tenemos que hacer llegar la propuesta de valor de manera distinta, digamos, son segmentos distintos, lo que les tengo que comunicar a cada uno de esos segmentos es distinto. Entonces, el comportamiento, y para tratar de responder la pregunta, digo, si yo tengo esta curva, esto puede ser el comportamiento en ese segmento, ¿sí? Y en el otro podría tener, perdón, ahí el gráfico me salió por el demonio, podría tener un abismo mucho más amplio, ¿sí? Este segmento podría ser un segmento mucho más difícil. Entonces, ¿esto qué significa? Que es mucho más difícil llegar a este grupo de clientes si no tengo buenas referencias de estos clientes de acá. ¿Sí? Es un segmento, esas son las dificultades. Ahora, ¿cómo hago yo para atender bien a este primer grupo, a estos primeros, para que la información a esa mayoría le llegue y sienta la validación? ¿Sí? Digo, esas son las cuestiones que uno tiene que tratar de entender en cada uno de los segmentos. El abismo puede ser más grande o más chico dependiendo del segmento. No sé si te respondí. Ahora sí abrilo, pero cuando hablo yo me escucho de nuevo, entonces... Sí, sí, está clarito. Está muy claro. Sí, sí. Gracias, Gustavo.
¿Alguna otra duda, consulta, comentario, aportes? Avanzamos entonces. Así vamos a tratar de estar más o menos dentro del tiempo pautado. Bueno, la otra herramienta, lo que seguía era lo del modelo de negocios, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que hace el modelo de negocios es expresar la lógica a partir de la cual, desde la organización, vamos a crear y capturar valor para la organización, ¿sí? Podemos estar capturando el valor que creamos nosotros, podemos estar capturando parte del valor de los clientes, podemos estar capturando parte del valor de nuestros proveedores. En algún punto tenemos que crearlo. Muchas veces lo que termina pasando es que nosotros no capturamos suficiente parte del valor cuando, o muchos emprendedores en el afán de arrancar, y sobre todo, como les decía antes, los emprendedores con microemprendimientos, en el afán de arrancar, muchas veces no capturan casi nada del valor que generan, ¿sí? Entonces, esta herramienta lo que tiene es, yo se las voy a presentar como les decía, hay más de un lienzo y por eso yo no le llamo modelo Canvas. Hay más de una forma de encarar el análisis de modelo de negocios, y lo que vamos a tratar de ver es desde un lienzo light, una cosa más sencilla, a partir de pensar cuatro cuestiones medio básicas, cómo eso, a medida que lo podemos ir desgranando, darle mayor grado de darle mayor nivel de granularidad, ¿no? Desgranarlo un poco más para llegar de un lienzo sencillo, en 4 bloques, a un lienzo con un montón de bloques. ¿Esto para qué me sirve? Para pensarlo, me sirve para analizarlo, para ver alternativas, y muchas veces ayuda a pensarlo al negocio, ¿no? En una primera etapa, uno pensaría que una idea de negocios uno la debería poder plasmar por lo menos con estos 4 componentes, ¿no? Entender quién es el cliente, qué le voy a estar ofreciendo a ese cliente, qué capacidades voy a tener que tener o contar yo para poder ofrecerle, o generar esa oferta y hacérsela llegar a ese cliente, y alguna idea de cómo pueden dar los números en términos financieros, ¿no? Si lo que a mí me costaría producirlo en económicos financieros, ¿no? Vamos a ser un poco más precisos en ese sentido. Si lo que a mí me puede entrar de plata es más de lo que me va a terminar saliendo. Entonces, esta es una primera forma de pensar un modelo de negocios. También es una primera aproximación a si yo como emprendedor tuviera que contarle un negocio a alguien más, cómo lo podría contar y cuáles serían por lo menos las 4 variables mínimas que yo tendría que estar pensando para poder contarle ese negocio a alguien más, ¿no? A un potencial inversor, un potencial cliente, a un potencial proveedor. Entonces, entender quiénes son los clientes, qué es lo que necesitan, qué es lo que les voy a ofrecer, qué voy a tener que desarrollar o qué capacidades voy a tener que tener para poder generar esa oferta y hacérsela llegar al cliente, y cómo me van a dar, de nuevo, en un nivel de granularidad bajo, visto en términos groseros, si se quiere, cómo me dan estos números. Este es un primer lienzo, ¿sí? Esa es una primera forma de verlo. Después está el lienzo que propone Osterwalder, que es el modelo de los 9 bloques, ¿sí? Donde, de nuevo, la lectura, yo les adapté, después la lectura que les voy a pasar para el modelo light y el modelo detallado, en realidad están al revés. Yo lo que intenté es estandarizar la lectura en ese sentido, ¿no? Entonces nosotros entendemos cuál es el segmento de clientes, cuál va a ser la propuesta de valor que vamos a desarrollar, cuáles van a ser los canales que vamos a utilizar para vender, comunicar y distribuir esta propuesta de valor, hacérsela llegar a estos clientes, cómo nos vamos a relacionar con los clientes. Acá hay una doble vinculación. ¿Alguien hizo un comentario? Ah, buenísimo, sí. Sí, después se los hacemos llegar a la Biblia. Y entonces, lo de abajo lo voy a dejar para el final. ¿Cuáles van a ser algunas actividades, procesos, ¿sí?
que van a ser claves para el negocio. Yo acá siempre trato de diferenciar lo que es fundamental de lo que es clave, ¿sí? Cuando hablamos de estas cuestiones clave en la lógica del modelo de negocios, lo que tratamos de pensar es en cuestiones que hagan a una ventaja competitiva, ¿sí? Es decir, perdón por si alguno lo escuchó, perdón por repetir el ejemplo, pero digo siempre la panadería. Hay un recurso fundamental en recursos, ¿no? Que es la harina. Ahora, la harina de ninguna manera va a ser un recurso clave en una panadería. No, la harina en general es un insumo, la harina de trigo común, ¿no? Es un insumo al que todos acceden a una harina de más o menos la misma calidad, no genera un gran impacto en la percepción del cliente respecto de la calidad del producto y demás. Seguramente hay otro montón de cosas, otro montón de recursos, otro montón de actividades que van a ser mucho más importantes en un negocio de panadería que la harina, para poder hacer el negocio y yo poder competir en ese mercado y desarrollar alguna ventaja competitiva. Entonces, en el modelo de negocios, en esta propuesta, lo que hay que pensar es cuáles son esos aspectos clave, ¿no? Entonces, actividades, procesos que van a ser clave en el desarrollo de mi negocio y que me van a ayudar a poder ofrecer esta propuesta de valor, hacérsela llegar al cliente, pero generando una ventaja competitiva, ¿sí? Lo mismo con los recursos y lo mismo con los vínculos o los socios. ¿Con quién me voy a tener que asociar yo? ¿Con qué proveedor necesito? ¿Qué distribuidor necesito? ¿Qué otro, digamos, otra organización que se dedica a hacer algo que se vincula con lo que yo hago y que nos conviene trabajar en forma conjunta para desarrollar el mercado? ¿Sí? Ese tipo de cuestiones que son claves y que van a ser importantes, ponerlos acá. Estas cuestiones que van a ser fundamentales, obviamente, cuando yo entre en este aspecto que tiene que ver con la estructura de costos, la harina acá sí la voy a tener que tener en cuenta, ¿sí? En la estructura de costos sí lo voy a considerar. Esas cuestiones que son fundamentales, básicas y que las tengo que desarrollar. Ahora, en este sentido, en esta parte, acá en el modelo de negocios lo que no se usa es el signo pesos, ¿sí? O sea, lo que se pone es cuáles son las fuentes que generan costos y cuáles son las fuentes que generan ingresos. Y fundamentalmente, en esta sección lo que uno intenta entender es cómo es la estructura, ¿no? Qué proporción de todos los costos que yo voy a tener es fijo, qué proporción es variable, cómo puedo trabajar en función de eso, cuáles son las principales fuentes de costos. Y esas cuestiones son las que terminan siendo importantes acá. Y después está el tema de cuáles son todas las fuentes de ingresos. ¿Por qué me va a generar? ¿Por dónde me va a entrar? Si bien no voy a poner cuánta plata, o sea, no le voy a poner el precio a los productos, pero digamos, el dinero que va a venir de cada uno de estos segmentos de clientes, ¿en concepto de qué viene? Viene porque le vendo el producto, viene porque le ofrezco un servicio de postventa, vende porque le ofrezco una venta cruzada, un upgrade, una reventa, porque me compra en forma recurrente, ¿sí? ¿Cómo se generan esos ingresos? Entonces, fíjense que entre este modelo y este modelo ya empezamos a desgranar mucho más esa idea del negocio, ¿no? Acá yo les había traído, pero no sé, me parece que ya estamos, si bien arrancamos 5 minutos más tarde, les había traído un ejemplo de un modelo de negocios a partir de lo de Nespresso, también autoría de Osterwalder, pero básicamente es el modelo de negocios para las cápsulas de Nespresso, ¿sí? Que, bueno, por ahí ustedes, no sé qué tan familiarizados están con el negocio de café de Nestlé, digamos, pero básicamente tiene como 4, o por lo menos 4 unidades de negocios, ¿no? Tenés el café instantáneo y el café, digamos, café molido. Lo tienen como en dos ramas, y dentro de cada una lo que tienen es como una primera marca, el Nescafé y el Dolca, o el Nespresso y el Dolce Gusto, ¿sí? En una es con N, la segunda es con D, en los dos casos. Nespresso
Nescafé Dolca y Nespresso Dolce Gusto. Tienen esa lógica, ¿no? Como primera y segunda marca. Pero bueno, básicamente en la premium, si se quiere, ellos lo que apuntan es a un segmento de casas, ¿no? De gente en sus casas, y les venden las máquinas para hacer el café expreso y las cápsulas con los distintos cafés. Básicamente acá, para tratar de resumirlo un poco, la relación que ellos quieren establecer es a partir de la máquina. Una vez que te venden la máquina, te dejan como cliente cautivo para la compra de cápsulas, ¿sí? Eso es lo más importante. Ahora, la máquina no la producen ellos. Ellos hacen un vínculo con fabricantes. Nestlé se dedica a la producción de alimentos, no tiene competencias fuertes desarrolladas en la producción de este tipo de aparatos. Entonces va y las busca en otros partners que sí las tengan desarrolladas. A partir de las patentes que ellos tienen, que sería un recurso clave, se las ofrecen a estos manufactureros para que ellos generen la máquina, se la vendan a través de distintos canales de retail a nosotros, ¿no? A nosotros en nuestras casas. Y ellos cobran un fee por cada una de las máquinas que venden. Después está el negocio de las cápsulas. El negocio de las cápsulas, básicamente ahí hay que tener una muy buena relación con las empresas que se dedican a cultivar el café. Están todos los procesos productivos y los procesos de distribución, que son súper importantes para ese negocio. El desarrollo de los canales de distribución, el propio café, las instalaciones para la producción. Y fíjense que para las cápsulas, ellos lo que hacen es tratar de mantener el control sobre el canal de distribución. Solo se distribuyen por canales de Nestlé. No, ese tipo de cápsulas, si bien ahora hay, digamos, sustitutos de Cabrales, de Morenita y demás, digo acá, las que se consiguen acá en el supermercado, las cápsulas de Nespresso se consiguen solo comprándolas por la aplicación, por la página o en tiendas de ellos, ¿sí? Entonces ellos mantienen el control de ese tipo de productos y ellos lo que quieren ahí es tener un ingreso recurrente, ¿no? A partir de la venta. ¿Por qué? Porque ya al cliente lo engancharon con la máquina. Y fíjense que después, cuando vamos a las cuestiones de la estructura de costos, están todos los de producción, los de marketing y los de distribución. Entonces, acá seguramente entran un montón de componentes que fíjense que, si bien las actividades de producción, está el café, el café entra dentro de este costo de producción, ¿no? Pero hay otros componentes que no son claves en este proceso, que no están desarrollados ni en las actividades ni en los recursos, ¿sí? Básicamente eso era para tratar de clarificar un poco el esquema del lienzo del modelo de negocios. ¿Por qué hoy les decía que traté de estandarizar la lectura de esta manera? ¿Por qué? Porque, bueno, Osterwalder en el libro lo que plantea es esta lógica de que del lado derecho tenemos todo lo que tiene que ver con el valor y todo lo que podemos asociar a las cuestiones que tienen que ver con la empatía y con estas cuestiones más emocionales, y que en el lado izquierdo tenemos todo lo que tiene que ver con la eficiencia y con aspectos más racionales, ¿no? Este es un ejemplo de un lienzo que pueden encontrar si lo buscaran. Después se los voy a pasar también, pero digo, esto está sin necesidad de leer demasiado el libro. Esto tiene algunas preguntas guía como para orientarlos en el trabajo, en el desarrollo de un emprendimiento propio, si tienen que asesorar a algún emprendedor. Pero acá lo que teníamos era, ¿no? Esto, lo de la derecha y la izquierda, lo deseable, lo factible y lo viable. Lo vamos a ver, lo viable en términos económicos lo vemos en esos dos bloques que están abajo, ¿no? Y finalmente, y este lo vamos a tratar de pasar bastante rapidito, pero hay como otra instancia más donde nosotros lo que hacemos es trabajar con un nivel de detalle más alto. Entonces no solo identificamos a los segmentos de clientes, sino que identificamos también los trabajos. Esto se acuerdan que lo habíamos visto, perdón. Cuando veíamos el mapa de empatía, ¿sí? Estos eran
los trabajos, ¿no? Los esfuerzos que tenía que hacer el cliente, bueno, los agregamos acá también. Acá lo que está mencionado es otra metodología para analizar todos estos esfuerzos, ¿sí? Las relaciones con el cliente se mantienen. En este lienzo, básicamente lo que dejan es solo el delivery, básicamente lo que en el modelo anterior hablábamos de distribución. Me parece que la propuesta de Osterwalder, que tiene la comunicación y la venta, es interesante mantenerlo. Esto eventualmente lo que se podría hacer es dividirlo en 3 segmentos y trabajarlo de esa manera. La propuesta de valor y cómo es el combo total y qué es lo más importante que nosotros ofrecemos de la propuesta de valor y un detalle de los productos y servicios que se ofrecen. Esto es un poco redundante porque en la propuesta de Osterwalder esto es básicamente de esta manera, pero por ahí ayuda a pensarlo distinto, ¿no? Dependiendo cada uno y cómo le gusta encararlo, digamos, esto ayuda a pensarlo de otra manera. Y finalmente, digamos, lo que tenía que ver con los vínculos clave está asociado acá, lo dejan en este bloquecito, y las actividades las separan en actividades asociadas a las ventajas en costos y a las ventajas competitivas, en realidad vinculadas a diferenciación, ¿sí? Ahí, básicamente, ese es un paréntesis, digo, por ahí, cuando Mariana y yo estudiábamos, era o liderazgo en costos o diferenciación, y si no era estrategia de nicho, hoy en mercado masivo se puede pensar inclusive también en las 2 cosas en simultáneo. Y finalmente, la parte de lo que eran los recursos claves, lo que lo hace es separarlo en estos 4 bloques, donde tenemos los bienes de capital, recursos consumibles, o sea, materia prima, insumos, cuestiones que hacen a la fuerza laboral y a las competencias que tienen que desarrollarse en términos del desarrollo del negocio, que van a ser claves para llevar a poder ofrecer esa propuesta de valor a esos segmentos de clientes. Y estructura de costos y fuentes de ingresos básicamente se mantiene con la misma lógica que la propuesta anterior. Bueno, hasta ahí estamos con plan de negocios. Modelo de negocios, perdón, y ahora... estoy repasado. Perdón. Nos quedaría discutir un poco sobre esto de plan de negocios, sí o no. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario, quiere abrir el micrófono, mandar algo por chat. O alguna opinión de esto, ya puntualmente, ¿no? ¿Hacemos un plan de negocios? Si vale la pena hacer plan de negocios, si no hay que hacerlo. ¿Cuándo hay que hacerlo y cuándo no? Ahí Mariana hizo como... ¿Sí o no? Bueno, yo acá, básicamente, para no dilatarlo esto, digo, estamos en ese punto, ¿no? De todo este camino que habíamos comentado hace un rato. Estamos acá, estamos en decidir si saltamos de acá a allá. Esto dijimos que el nivel de granularidad y el nivel de detalle es mucho más alto, ¿no? Entonces, la realidad es que, a ver, hay 2 realidades. Una que tiene que ver con la utilidad que pueda tener esto, el plan de negocios, y otra es con la necesidad. Todavía hay instituciones financieras que a un emprendedor le van a pedir que les presente un plan de negocios. Y lo van a tener que hacer, ¿sí? Y ese plan de negocio va a tener que cumplir con los requisitos que tiene todo plan de negocio como para poder resultar atractivo y justificar que ese emprendedor va a estar en condiciones de devolver el préstamo que la institución le vaya a dar. Todavía, sobre todo las instituciones bancarias, todavía están pidiendo el plan de negocio. Ahora, si nosotros vamos a ver otras realidades y pensamos en, por ejemplo, inversores ángeles, aceleradoras o algunas otras realidades, muchos piden el modelo de negocios, ¿sí? Entonces, ¿y cómo es? Y capaz que ponen más plata que el banco. Bueno,
a ver, hay todo un tema que tiene que ver con la capacidad que uno pueda tener de entender y de explicar ese modelo de negocios y de qué tan claro pueda resultar y de cómo lo puede visualizar también quien lo esté escuchando, a quien uno se lo esté presentando. Pero por otro lado, digamos, si yo lo tuviera que pensar en términos de la utilidad para el emprendedor, siempre lo tenemos que pensar en términos de la relación costo-beneficio. Y esa es la... Cuando uno tiene que pensar en hacer un plan de negocios, hacerlo bien, con el lápiz bien afinado y demás, lleva su tiempo. Lleva un tiempo de trabajo y ese tiempo de trabajo tiene un costo de alguna manera, ¿no? Yo puedo decir, bueno, yo ese tiempo, yo no tengo la plata, entonces para mí hacer una inversión X es un tema delicado, entonces, bueno, prefiero invertir el tiempo en analizar bien el negocio y entender bien los pormenores y por dónde se me puede llegar a escapar la tortuga, ¿no? Y entenderlo bien, ¿por qué? Porque yo voy a tener que hacer una inversión que para mí es importante, entonces quiero tener mayor nivel de seguridad, si se quiere, ¿sí? Ahora, si es un proyecto por ahí de prestación de servicios, donde hacer, decíamos, el prototipado y ofrecerlo es básicamente lo mismo. Entonces, digo, ponerme a hacer un plan de negocios para ofrecer un servicio o salir a ofrecer el servicio y estrolarme con la primera, segunda vez que lo ofrezco, que no salga bien, aprender que no funciona rápidamente, por ahí es más barato eso que llegar y hacer todo el desarrollo del plan de negocio para darme cuenta que no va a andar. ¿Sí? Entonces, la inversión en tiempo y esfuerzo que uno le vaya a dedicar, que le tenga que dedicar, uno lo tiene que comparar con cuánto va a tener que invertir. O sea, ¿qué sería lo que pierde? ¿Cuánto perdería si sale derecho a la cancha y en el peor de los casos le va mal? ¿Sí? Entonces, comparar esas dos cuestiones, de alguna manera lo que te da es esa idea de si vale la pena avanzar con un plan de negocios o si no conviene avanzar con un plan de negocios. ¿Sí? Cuando básicamente con regla, mía, no para mí, no para... Cada uno después se pone su regla, pero digo, mi regla es, si la inversión que yo tengo que hacer en hacer el plan de negocios es más grande que lo que perdería por estrolarme probando, vamos a estrolarnos y aprender de darnos contra la pared, ¿no? No sé qué opinan. Porque al final yo quería que esto fuera una charla de café y hablé yo solo, pero bueno. Alejandro, ¿me escuchás? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Pedro Ortiz te habla. Estoy totalmente de acuerdo con vos en lo que es respecta a planificar el plan de negocio. Yo pondría el pulgar para arriba con el plan de negocio, porque si haces la prueba de destrolarte, depende del segmento del mercado que vos quieras atacar o quieras abarcar. Si te chocás rápido o te quemás, sería la vulgaridad, no sé si tendría después éxito, o el abismo ese que hablábamos era muy, muy grande. O sea, pasar de los innovadores a pasar al otro segmento sería mucho más grande si desaprobás las primeras pruebas. Sí, bueno, eso uno lo tiene que analizar también. El proceso de validación lo tenés que hacer igual. ¿Sí? O sea, tenés que haber hecho todo el proceso previo, lo tenés que hacer de alguna manera igual. Pero suponete que arrancar a hacerlo, con el proyecto, te implique, a ver, para llevarlo a términos más, ¿no? Hacer un plan de negocio son 2 meses de laburo. Para calcular el sueldo, un sueldo tuyo por 2 meses, y imagínate si la inversión que vos tenés que hacer para arrancar es menos de la mitad de eso. ¿Qué te conviene hacer? ¿Invertir el tiempo en hacer el plan de negocios o arrancar a hacerlo? Todo este proceso, lo que vos planteás, sí, obviamente. El tema es, no estamos planteando salir al mercado con algo, con un producto que no está
mínimamente validado, ¿sí? Si no, si yo tengo que entender si el negocio va a ser rentable o no, y para entender si el negocio va a ser rentable o no, tengo que gastar más plata que la que gasto probando si es rentable, por ahí yo no fui claro en ese sentido. No sé si ahora estoy siendo un poco más claro, pero digo, si yo le voy a tener que invertir 2 meses de laburo, algo que eventualmente con la mitad o menos de la plata yo lo puedo empezar a hacer y eventualmente aprender haciendo, no sé si vale la pena invertir el tiempo en hacer ese plan de negocio. ¿Sí? Está bien, sí, sí, sí. Ahí juega mucho más el azar y la suerte, porque vos mismo dijiste que cuando uno hace un plan de negocio, que tener un mayor factor de seguridad que lanzarse sin plan. Claro, totalmente. Ahora, si la inversión que requiere, cuando vos haces todos estos análisis de prefactibilidad antes, cuando vos ves que vas a necesitar una inversión muy grande, vos vas a tener que pedir un préstamo o vas a necesitar meter 3, 4 socios, o aunque tuvieras vos la plata, es una inversión muy grande. Y hacer un plan de negocios sería una parte chica de esa inversión. Digamos, claramente conviene ganar seguridad haciendo ese plan de negocios, ¿sí? Pero cuando vos en realidad vas a perder más haciendo el plan de negocios para darte cuenta que no sirve que probarlo y que no ande. A ver, hay un comentario. Por ahí la herramienta modelo de negocios te permite poner en crítica los aspectos del proyecto sin todas las formalidades técnicas del plan de negocios. Claro, ya ahí avanzás, tenés muchos de esos pasos dados, si lo entendés. Perfecto, muchas gracias. Muy clara y muy buena la presentación. Gracias. Bueno, acá se tenía que abrir este espacio, así que eso, creo que ya estamos. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario, algún otro aporte. Javier, no sé si me estás hablando a mí o si están hablando entre ustedes. Porque veo que se mueve. Sí, no, estábamos mirando si había más en el chat, si había más consultas, pero no, muchas gracias, dice Ale, por Mariana. Bueno, yo me quedo, cualquier cosa, yo ya les voy agradeciendo. Digo, si alguno ya se quiere ir desconectando, yo les agradezco mucho por el tiempo, perdón por los minutos extras. Y bueno, si alguien tiene ganas de charlar algo, comentar algo, acá nos quedamos un rato más. De todas maneras, también Alejandro bueno, ahora le vamos a pasar el mail de graduado por cualquier consulta que quieran hacer, se la trasladamos después a Alejandro. Va a quedar grabado, estamos grabando también la charla, este taller, así que también el que lo quiera puede acceder. Y de vuelta, bueno, agradecerte, Alejandro, porque es muy claro y por lo que veo que también acá están por el chat, todos están agradeciendo y la claridad que has dado la exposición. Bueno, gracias a ustedes también por la oportunidad. El tema da para mucho, ¿viste? El tema claramente da para claro, mucho, pero bueno. Claro, da para mucho, hay muchos proyectos, mucha amplitud de proyectos, tanto económicos como de productos, entonces da para mucha charla. Pero bueno, estuvo muy completo y de mi parte, de nuestra parte, muy entendible. Bueno, gracias. Gracias a vos, Ale. Y vimos solo el inicio, ¿eh? Sí, lógico. Sí, por eso te digo.
Gracias, Claudia.